Y sí, sobre estos dos temas queremos hablar. La petrolera estatal de Venezuela, principal fuente de recursos de este país, podría entrar en default este año, lo que ha dicho la calificadora Fitch. Esto podría ser muy grave. Queremos entender qué significa y qué puede pasar, qué puede venir para el país vecino. Para eso recibimos a Joana Amaya, experta en política internacional y profesora universitaria. Profesora Amaya, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Pablo. Bueno, empecemos por contarle y explicarle un poco a la gente cuál es la situación actual de PDVSA. PDVSA en este momento y desde el último año se encuentra inmersa en una crisis que está relacionada con varios aspectos de la situación política y económica del país. Tiene una insuficiencia en su liquidez para mantenerse, incapacidad de pagar sus deudas y probabilidades muy bajas de recuperarse de esta situación crítica. Esto pues sumada a los bajos precios del petróleo y la devaluación del peso venezolano hace que la situación de la empresa sea Pero difícil. profesora Amaya, ¿qué tanto ha influido en esta situación actual que tiene PDVSA? No solamente lo que ha venido sucediendo con los precios del petróleo, sino también la corrupción y los malos manejos que se le han dado a esta compañía. Por supuesto, el escándalo de corrupción que se articula también con la situación que se acaba de destapar con la firma de Odebrecht en los 12 países de América Latina y África, atacan y se suman como un factor adicional a la situación de crisis económica. Este entonces sí podría ser, profesora Amaya, como ese principio del fin de Nicolás Maduro, porque entrar en default más en las calificadoras de riesgos, dejándolos en índices negativos, pues significa que se cierran los créditos internacionales que además se afectan las divisas del país. ¿Será que ahora sí llegó el momento de Nicolás Maduro? Tenemos varios factores sociales, políticos y económicos que ponen en crisis la estabilidad política del país y el proyecto del socialismo del siglo XXI que viene encabezando Maduro tras la muerte de Chávez. Claramente el factor económico va a ser fundamental porque tenemos ahí un caldo de cultivo que hace que la población en general y la oposición tenga argumentos para denunciar este mal manejo de la situación macroeconómica del país que genera inestabilidad política. ¿Qué tan reales y qué tan prontas son las soluciones que podría tener entonces PDVSA para salir de ese riesgo de default que ya están advirtiendo las calificadoras y cuáles serían las vías para hacerlo? Creo que las posibilidades son bastante bajas, dada la calificación de riesgo que se hace, que oscila entre un 31 y un 50%, pero además la nueva Junta no nos da garantías. El nombramiento que acaba de hacer Maduro está orientado, según él, a fortalecer al sector obrero, no a fortalecer a la empresa. Entonces, seguramente el perfil que vamos a encontrar en los nuevos administradores de PDVSA y en quien ratifica va a seguir una misma línea que va a llevar a PDVSA a una crisis más profunda. Bueno, qué importante que mencione usted, profesora Amaya, lo que acaba de pasar hace unos días, ayer, si mal no estoy, y fue esa reestructuración que hizo el presidente Maduro de esa junta directiva de PDVSA. La han criticado mucho en Venezuela, la oposición, por supuesto, porque dice que no tienen experiencia, que además están como bajo la cuerda del vicepresidente Laizami. Claramente aquí no hay estrategia de nada, entonces. No hay estrategia, no hay un argumento técnico, no hay un personal calificado para administrar una empresa de estas dimensiones que jalona la economía del país y que en su momento fue una de las principales empresas, no solo de Venezuela, sino la segunda de América Latina y una de las más importantes del mundo en la producción de hidrocarburos sólidos y gaseosos. De no cumplir PDVSA con estos pagos, con esta deuda, ¿qué puede venir? ¿Embargos de activos en Estados Unidos? ¿Qué puede pasar para el país? Pues tenemos que hablar también del papel de China, porque PDVSA y pues el gobierno de Maduro ha venido realizando acuerdos con China. Dada la crisis económica que ha tenido la empresa, pues ha tenido una incapacidad para generar tecnologías, adquirir y generar tecnologías de punta en los procesos de exploración y refinamiento, y acaban de recibir una inyección de unos 5 billones de dólares, alrededor de esa cifra. Entonces, pues vamos a ver también cuál es si tenemos un soporte en China y hay un colchón que sería como un plan de ayuda, un plan B, pero es difícil poder predecir eso.
Mire, y para cerrar esta charla me gustaría que tocáramos también ese segundo informe que veíamos sobre el caso Odebrecht, donde van a empezar las investigaciones. ¿Qué se sabe hasta ahora? Que es Venezuela ese segundo país en América Latina que más sobornos recibió por parte de la constructora brasileña. Estamos hablando de 98 millones de dólares y que las obras que tenía Odebrecht contratadas pues están inconclusas, algo muy parecido a lo que está pasando en Colombia. Uno que puede concluir allí, no solamente que corrupción hay en todos lados, sino que también Odebrecht empezó a filtrar con mayor cantidad de dinero esas naciones donde sabe que son más proclives a la corrupción. Es posible, pero los tentáculos de Odebrecht son muy grandes, pues tratas un punto central, Paula, y es la generalización de la corrupción, ¿no? Se han demostrado situaciones irregulares en los 12 países en América Latina y en África que está operando Odebrecht, pero en el caso particular de Venezuela, oficialmente se reconoce a partir de las declaraciones del señor Marcelo Odebrecht la cifra de 98 millones de dólares. Sin embargo, el diputado de la oposición, Julio Montoya, denuncia una cifra muy superior que asciende hacia los 1.000 millones de dólares. Y seguramente cuando empiecen a darse las investigaciones más a fondo nos vamos a dar cuenta que era mucho más. Sí, es posible. Entonces, claramente hay una crisis institucional que hace que el gobierno sea proclive y los funcionarios dentro de una situación de crisis económica a la recepción de sobornos y a una situación generalizada de corrupción.